muy atentos a la alocución que va a dar el presidente Gustavo Petro esta noche, confirmando o no este 23% que sería el incremento de salario mínimo aquí en Colombia. Pero otro de los temas, Lucas, es el tema de la constituyente. Mucho se ha hablado durante el gobierno de Gustavo Petro e incluso antes, porque era una pregunta recurrente por parte de los medios de comunicación al entonces candidato, que le preguntábamos, ¿usted va a ser una constituyente? Siempre dijo que no, pero pues bueno, faltando que 10 meses para salir, 9 meses para salir de su... Un poquito, ya casi. Sí, en agosto meses. Se va, ¿no? Ya casi 8 meses. 8 meses para salir de su mandato, pues se pone nuevamente a discusión esta idea de constituyente. Ya estuvo ahí el ministro Sanguino recorriendo, o ya diciendo, vamos a hacer este comité de firmas y comienza todo el proceso de firmas acá en el país. Vuelve a estar, Jennifer, sobre la mesa este debate que, bueno, me acuerdo muy bien, el presidente Gustavo Petro lo pone sobre la mesa en marzo de 2024 en un discurso en Cali. Es la primera vez donde el presidente Petro, ya una vez elegido, ya una vez, porque acuérdense ustedes, le han sacado, de hecho, en este fin de semana las fotos en la campaña no 2022 y 2018, donde en teoría afirmó que no iba a convocar a esto. Entonces, vuelve y se pone sobre la mesa. En varias ocasiones había planteado, la última vez tal vez con Eduardo Montealegre, que lo comentamos aquí, y dijo, yo presento este proyecto de ley, y al día siguiente, sorpresa, se fue del gobierno. Entonces, lo fueron, como decimos acá. No entendimos muy bien qué pasó, pero lo cierto es que, como usted lo estaba diciendo, el viernes pasado pues se radicó, se inscribió este comité que justamente busca recolectar las firmas para impulsar, Jennifer, lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, muchas dudas de qué viene, cuál es el camino, porque también pues desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Yo oí a Sebastián este fin de semana diciendo, por favor, eso no es así, esto no es ninguna iniciativa ciudadana. De hecho, pues estuvo allí presente, como usted lo estaba diciendo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien dice que estaba allí como una persona cercana a estas centrales obreras, a estos sectores de los sindicatos, pero pues no como tal, como una iniciativa del gobierno, pero que también pone sobre la mesa pues el debate de que esto se haga en plena época electoral, aunque dice también el presidente Gustavo Petro que esto no es en época electoral, porque este proyecto de ley se le va a presentar al nuevo Congreso de la pero República. sí tenemos que recoger las firmas ahora en estos 3 meses, claro. Entonces pues ahí se hace un empujoncito al tema electoral precisamente. Pues más allá de la discusión de que sea por temas electorales o no, pues queremos saber si esto es viable, si se puede presentar y por qué se podría presentar en caso de que la respuesta sea afirmativa. Por eso vamos a hablar con un experto, con un abogado constitucionalista, Juan Manuel Chare. Gracias por estar con nosotros, abogado. Jennifer y oyentes, muy buenos días. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, obviamente, nuestro recuerdo más cercano a una constituyente es la de 1991, donde había un consenso nacional. De hecho, comenzó con lo de la séptima papeleta y demás. Digamos que fue algo orgánico, para utilizar una expresión pues muy, muy actual, que nos entienden los jóvenes en este momento. Ahora, en Colombia, en la actualidad, en este contexto, ¿usted lo ve? ¿Usted cree que Colombia está en un contexto para presentar una constituyente? No, en mi opinión no, y las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado, el asesinato de 4 candidatos presidenciales, una coyuntura muy difícil, en donde hubo un consenso muy amplio de las distintas fuerzas políticas para sacar adelante una constituyente. Hoy la circunstancia es muy diferente, no solo porque la política es distinta, sino porque la Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes como una vía de reforma a la Constitución y establece varios requisitos. Uno, que haya una ley de mayorías absolutas en el Congreso, que esa ley tenga control de constitucionalidad por parte de la Corte y que, si surte esos 2 pasos, se hagan unas elecciones populares para elegir a las personas que irían a esa asamblea en los términos de la ley, que debe superar un umbral de una tercera parte del censo electoral, que es algo más de 13.300.000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos. De manera que no hemos tenido en el pasado nunca una asamblea constituyente regida por la Constitución del 91. Las reformas se han hecho vía acto legislativo y vía referéndum. El referéndum, que se ha hecho una sola vez para reformar la Constitución, en el primer gobierno de Álvaro Uribe, presentó 17 preguntas y solo una logró pasar el umbral electoral, que es un umbral de una cuarta parte del censo para el referéndum, o sea, una exigencia más baja que para una asamblea constituyente. De manera que, en mi opinión, hay muchos requisitos
la coyuntura política no es la más adecuada y yo creería que no es fácil que se logre el umbral electoral, las mayorías en el Congreso y dependiendo de cómo fuera la ley, que surgiera el control de constitucionalidad. Doctor Charri, hablábamos ahora antes de saludarlo justamente de la coyuntura en la que usted está presentando todo este comité promotor de esta Asamblea Nacional Constituyente que se da pues a unos 3 meses de las elecciones legislativas. Estamos en plena época electoral, aunque dice el presidente Petro en un trino que esto no se está haciendo en época electoral o no se va a hacer porque aunque se deben recoger las firmas y tienen 3 meses para hacerlo, pues esto se le va a presentar al nuevo Congreso de la República que resulte elegido y que se posesionará o se instalará el 20 de julio. Pero lo oigo usted y quiero preguntarle, ¿usted es pesimista? ¿No es pesimista? ¿Usted cree que esto va a salir adelante, que realmente es viable en medio de esta coyuntura electoral y demás, que tengamos esta llamada a una Asamblea Nacional Constituyente? No, yo soy pesimista en el sentido en que creo que es un procedimiento nuevo, nunca lo hemos ensayado, tiene una variable que introdujo en su momento el ministro Montealegre, que fue acudir a la Ley de Participación Ciudadana, Ley 1757, que permite que haya recolección de firmas para los mecanismos de participación, y lo regula de manera general, pero el ministro en su momento lo trajo para efectos de la Asamblea Constituyente, en el sentido de que se pueda impulsar una ley de iniciativa popular para iniciar ese trámite de la Constituyente, lo que, digamos, le suma un paso adicional que implica cumplir con un mínimo de recolección de firmas. En su momento el ministro Montealegre quería acudir a la figura de que si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite del procedimiento de participación, lo cual serían cerca de 8 millones de firmas que en mi opinión son muy difíciles de recaudar y de revisar. Uh-huh. Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno y de su candidato presidencial para mover las bases y darles, digamos, un propósito de movilización y de cohesión, más que sacar adelante propiamente la Asamblea Constituyente en un nuevo gobierno que no sabemos cuál va a ser ni con qué mayorías. Abogado Charri, uno de los argumentos que ha expresado tanto el presidente Gustavo Petro como en su momento el ministro Montealegre es la obstrucción institucional que hay en el Congreso. Es decir, el Ejecutivo dice, no me quieren pasar mis reformas en el Congreso y ese ha sido uno de los argumentos para presentar esta constituyente. Eso, desde el área que usted explora, en la que usted es experto, ¿es una justificación real para presentar una constituyente? ¿Es válida o no? No, en mi opinión es una concepción equivocada. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, como su nombre lo indica, lo que hace es ejecutar las decisiones del Congreso de la República. Y es usual que en el diseño institucional se den coyunturas donde el Ejecutivo obtiene una mayoría electoral, pero no obtiene la mayoría en el Congreso de la República y tiene que buscar hacer coaliciones, como efectivamente las tuvo este gobierno en el primer año, y que de manera prematura la deshizo. O sea, no es extraño, la mayoría de los presidentes no logra llegar con un parlamento o un congreso con mayorías de su partido y tiene que buscar aliados. De manera que es una circunstancia política, llamémosla normal, y acudir a una constituyente para sanear una debilidad de las mayorías políticas de un gobierno es equivocado. Las cifras, ustedes las recordarán, el presidente Petro fue electo en segunda vuelta con algo más de 11 millones de votos, tal vez un 52% de mayoría, o sea, no fue una mayoría muy amplia, y logró en el Parlamento un 18% con tal vez 20 senadores del pacto histórico. Lo que quiere decir que esa fue la realidad política, ganó por una mayoría, digamos que no muy amplia, y obtuvo una participación del 20% en el Congreso de la República, lo que genera una situación de no tener mayorías en el Congreso, y esa es la situación política, y esa es, por decirlo de alguna forma, lo que arroja el procedimiento democrático en las elecciones para Congreso y para presidente. Sí. Estamos viendo, doctor Charri, a los ministros, al mismo presidente, presentarse ellos no como enemigos de la Constitución del 91, no como a alguien que quiere llegar a sepultarla, sino un poco el argumento es, vamos a presentarle al país
una constitución del 91 mejorada, como una constitución Pro Max, para ponérselo en términos de celulares. Esa argumentación, ¿usted qué le parece? Digamos, usted compra ese tipo, diga, no, vamos a hacer una constitución del 91, pero rellenando las falencias o grietas que tiene. Pues a mí me parece que falta claridad en la propuesta. La Constitución del año 91 ha sido muy bien apropiada por la sociedad colombiana. Yo diría que si algo logró esa Constitución fue enseñarle a las personas que tienen derechos, que tienen procedimientos para reclamarlos, que tienen participación política y han hecho uso de la tutela y de las iniciativas, a diferencia de lo que ocurrió con la Constitución del 86. Es cierto que todavía faltan muchas cosas por realizar, hay muchos problemas, cosas que se pueden mejorar, pero son más de naturaleza técnica que política. A mí me parece que este gobierno ha, digamos, planteado distintos caminos y de distinta forma, ha polarizado la opinión y ha diferenciado los grupos dentro de la sociedad, lo cual en mi opinión es equivocado, y querer mejorar una constitución en ese panorama de polarización y diferenciación me parece que no es el camino. El camino, a mi juicio, es todo lo contrario, es el de la unión, la concertación, donde las diferencias se borren y todos vayamos en un mismo sentido para hacer que el país prospere más rápidamente. Pues doctor Charri, gracias a usted por estar con nosotros y mostrarnos, según su punto de vista, por supuesto, la viabilidad o no de esta constituyente que ya propone, pues dicen que los sectores sociales, pero pues ahí estaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al lado de esos sectores sociales moviendo ya la recolección de firmas que durará 3 meses. Durante 3 meses, seguramente a ustedes les van a estar pidiendo en las calles la firma para apoyar la constituyente o no en el país. Feliz día y feliz año para usted. Muchísimas gracias, Jennifer. Un feliz año para todos. Y feliz día igualmente. Chao, chao. Miren, cuando Paloma Valencia fue elegida como la candidata del Centro Democrático, no dijo ni una vez, o una vez creo que lo dijo, la palabra Gustavo Petro, tratando de despetrificar el discurso, despetrificar el tema electoral, y nuevamente Gustavo Petro, pues con la habilidad que tiene, vuelve a ponernos a hablar sobre esto, y seguramente durante la etapa electoral que continúa, vamos a seguir hablando de Gustavo Petro no y de lo que quiere él o no para el país. Sebastián. Sí, pero bueno, al final el hecho que usted logre que se hable de usted o de sus propuestas a veces le puede traer cosas positivas, pero no necesariamente, Jennifer, yo lo veo como un acierto per se del gobierno y estas apuestas también le puede a usted salir mal. Hemos comentado a veces que el proceso político chileno ha sido una suerte de espejo o que ha tenido un correlato parecido al colombiano, y acuérdese lo que pasó allá. Boric vendió y dijo que bueno, que la constitución que se aprobó en la época de Pinochet había que tumbarla y que presentaba las instituciones de la dictadura, etcétera, etcétera. Con ese ánimo ganó las elecciones, presentaron un proyecto constituyente y el texto que le presentaron al país era un texto al pie de la letra de los militantes más recalcitrantes del pacto de izquierda con el que ganó Boric. La sociedad se asustó, no votó esa constitución porque no era incluyente, porque no está en todos. ¿Y qué pasa acá en Colombia? Este proceso constituyente se diseña con las ideas de la parte más recalcitrante del pacto histórico. ¿Pasará? ¿Tendrá 13 millones de votos? ¿Es una apuesta positiva para el gobierno? Yo creo que no. Porque al final una constitución, lo que usted dice es que todo el país un poco de manera armónica, no siempre van a ganar todos, pero está un poco de acuerdo. Yo siento que lo que el gobierno le quiere proponer al país no está en armonía lo que todo el país quisiera, sobre sino todo, lo que ellos piensan. Y sobre todo, Sebastián y Óscar, ¿cuál es el objetivo de una constituyente en un país en donde no hemos podido respetar a rajatabla la constitución actual de 1991, Óscar? Que yo me acuerdo en el colegio que decían, tenemos la constitución más hermosa del mundo. Es lo mismo que dicen todos los países con su himno nacional. Tenemos el himno más hermoso, es igualito con la constitución. No, siempre tenemos el segundo más bonito después de la Marsellesa. Porque Petro dice que César Gaviria traicionó la constitución del 91. Él lo que dice es... Lo que dicen es que el Congreso no les aprueba las reformas y que por eso hay una obstrucción y entonces hay que modificar la Constitución. Es que la teoría del gobierno es, en el 91 firmamos la Constitución, el M19, el Partido Conservador, Liberal, todos, pero la implementación de la Constitución en temas económicos y en todos fue neoliberal, fue de derecha, y que César Gaviria, cuando por ejemplo se hizo la Ley 100, se hizo el tema de las pensiones, traicionó la Constitución del 91. Sobre ese piso es que quieren hacer una nueva. Óscar. Lo que pasa es que... No escucho a Óscar. Está lejos. Yo sé que está en Barranquilla, Óscar, pero no se me vaya tanto del micrófono. A ver. ¿Usted me está escuchando?
escuchando ahora? No, lo escuchamos lejos. Creo que está cerrado, el suyo está cerrado, pero tiene uno a la derecha que está abierto. Gonzalo. O sea, Ahí ¿usted está. me oye o no me oye? Sí, ya, usted sí lo escucha perfecto. Está más Y eso lejos, que está más lejos, y eso que que usted está en Oscar. Panamá. Yo le voy a decir algo. A mí sí me asusta la constitución o la constituyente que impulsa a Gustavo Petro para el cambio en Colombia. Y porque Sebastián ha dicho una y otra vez una frase que creo que hay que resaltar y enmarcar. El gobierno de Gustavo Petro es un gobierno chavista. Y ese gobierno chavista que es el de Gustavo Petro, y yo me adhiero a lo que dice Sebastián, pues no puede salir algo positivo si se hace una constituyente, porque ya vimos lo que pasó en Venezuela. Entonces, yo como venezolano, advirtiendo lo que hubiese pasado o lo que iba a pasar en Colombia, también le digo a ustedes, ojo con eso, porque ya en Venezuela vimos lo que significó un proceso constituyente que al final derivó en lo que está sufriendo el país ahora. Yo sí tengo miedo. Mire, pero ahora sí me escuchan bien, sí. Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto. Mire, el tema de la Constitución del 91, Jennifer, que era la pregunta que me había planteado Jennifer, mire, esa Constitución del 91 es de las mejores constituciones que hay en América Latina. Tiene un espíritu incluyente único. Obviamente que hay que darle un desarrollo, pero desarrollar la Constitución requiere tiempo. Hay algunas cosas para mejorar. La discusión que hemos tenido toda la vida con Sebastián, yo por ejemplo creo que hay un capítulo de autonomía regional, de descentralización, que es fascinante, pero se ha quedado corto y hay que darle desarrollo. Cosas como esa. Pero no pueden atentar contra la Constitución del 91 y contra su espíritu por razones electorales, únicamente por razones electorales. Mire, ¿qué hay detrás de todo esto? Sinceramente, hay un tema que el presidente Petro necesita mover electoralmente, las bases del petrismo, porque el candidato Cepeda llegó al techo y no siguió creciendo. Entonces ese tema los preocupa y este es un buen argumento porque obviamente tener la bandera de la Constitución y vamos a reformar y tal, buscando firmas con el pretexto de la constituyente, eso mueve las bases petristas y le va a permitir al candidato Cepeda, que ya tocó techo y no sigue creciendo, tener un poquito de oxígeno. Pero el tema central que yo quiero plantear ahora es el reto que significa para la Procuraduría, para el Procurador General y para el Contralor General ver a un gobierno en pleno haciendo campaña electoral con la justificación de la constituyente. Ese es un reto para el Procurador y para el Contralor. El manejo de los recursos. Ustedes se imaginan a un gobierno en pleno gastando plata a rodos, todo lo que dé, para mover una constituyente en plena época electoral. Eso nunca se había visto en Colombia. Pero el reto lo tiene el Procurador, de ver de qué manera le pone un coto a la situación de los funcionarios, ministros, desde el presidente para abajo, haciendo campaña electoral con el pretexto de la constituyente, disponiendo de los recursos públicos, disponiendo de nuestros recursos, que bien escasos que están, para gastárselos en una constituyente. Y aparte de eso, cerrándole todos los espacios a la oposición. Porque claro, por un lado está el gobierno gastando plata por la constituyente y por el otro lado cerrándole espacios a la oposición. Pero Sebastián, ojo con la cifra que dio Sebastián, un segundo, Hugo Mario. El Sebastián habla de 13 millones de votos por la constituyente. Eso es mentira. Lo que dice la ley es que se requieren 13 millones de participantes. Por eso es que al gobierno le conviene que haya un opositor que le diga no a la constituyente y mover la votación para que al final la participación sea del 13%. No es que el gobierno necesite 13 millones de votos para que le aprueben la constituyente. No, lo que se requiere son 13 millones de participantes. De tal manera que yo sí creo que una buena fórmula en estas circunstancias es la abstención. La abstención, que el gobierno mira a ver cómo consigue los 13 millones de votos. Es claro que el tema de la constituyente es un tema electoral, eso pues creo que nadie lo puede negar, ni siquiera el más petrista de los colombianos, y se va a aprovechar al máximo en esta época. Por eso esperaron hasta los últimos meses del gobierno para impulsar esa iniciativa. Pero además hay que preguntarse hoy por qué el gobierno acudió a una constituyente y no logró en el Congreso hacer los cambios y las reformas que estaba proponiendo desde campaña. Pues porque no hubo consenso ni con los congresistas ni con la sociedad colombiana. O sea, se intentó imponer una cantidad de cambios a rajatabla
sin contar con los sectores sociales. El tema de la reforma a la salud, que era necesario, por supuesto, no se concertó, tampoco el de la reforma a la justicia, reforma política, bueno, tantas cosas por reformar en Colombia que no necesitan una reforma constitucional, que se pueden hacer vía ley de la República a través del trámite normal en el Congreso. Sí. Ahora, será por eso importante, Jennifer, lo que pase en marzo, ¿no? Con la elección del nuevo Congreso. Eso va a ser definitivo. Eso va a ser muy importante. Y acá, pues, para citar un poco al presidente Gustavo Petro, porque acá el doctor Charri, pues, no está de acuerdo con la constituyente, y por lo que veo mis compañeros de mesa, pues, también son muy críticos con el tema. Dice Gustavo Petro, esto no es un tema electoral, porque esto se va a mover. El proyecto de ley se va a presentar después del 20 de julio, pero lo cierto es que la recolección de firmas, que dura 3 meses, comienza ya, y eso sí coincide con la etapa preelectoral, y al final, pues, ahí se terminan moviendo unos y otros las bases del presidente Gustavo Petro y su proyecto político, ¿no? Que hay que decirlo, muchas personas apoyan a lo largo y ancho del país. Una cosa que yo creo que estaría planteada en esa hipotética constitución y de manera concreta, y es la independencia del Banco de la República. Es algo que le incomoda al gobierno, y es separar la política monetaria de la fiscal, que eso no le gusta al gobierno. Pero pilas que si esto pasa, esto durará ¿qué? 2 años el trámite. Si pasa, puede que no esté el gobierno o el proyecto político de Petro en el poder. Claro, puede estar un Abelardo de las Priellas. Pero lo digo como concepto, al margen de si, o sea, a ellos no les gusta que la política monetaria esté separada de la fiscal, que haya independencia, y que a lo mejor lo que toque hacer en este momento no sea lo que le conviene de corto plazo al gobierno. Y eso, pues a mí me parece que eso sería peligrosísimo. Y de manera concreta sí creo que es algo que el gobierno quisiera proponer. Son las 12 del día, 39 minutos. Hacemos una pausa y ya venimos con más.